Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos de los recursos literarios. Estos pueden agruparse en recursos fónicos, que tienen que ver con el sonido de las palabras, morfosintácticos, que tienen que ver con la estructura sintáctica del verso o el enunciado, y los léxicos semánticos, que tienen que ver con el significado de las palabras. Vayamos ahora a los recursos fónicos más utilizados. Entre ellos, la aliteración, la onomatopeya y la paronomasia. La aliteración es la repetición de uno o varios sonidos muy cercanos. He puesto la foto de un tigre porque todos conoceréis el trabalenguas «Tres tigres comen trigo en un trigal». Aquí, como vemos, se está repitiendo la TR y ese sonido tan particular. Lo mismo pasa en los versos de Rubén Darío. Bajo el ala aleve del leve abanico, donde vemos cómo se repite el sonido de la L. O los suspiros se escapan de su boca de fresa, donde vemos que se repite el sonido de la S. Eso es una aliteración. Pasemos ahora a la onomatopeya, que no es más que una aliteración que imita sonidos reales. Por ejemplo, en el caso de este niño que está bebiendo, glu glu glu. En versos de Antonio Machado tenemos el tic-tac acompasado odiosamente golpea. García Lorca, uco, 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 abejaruco. O Rafael Alberti, pío, 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 cabalgo y me río. En cuanto a la paronomasia, es la repetición de palabras con sonidos muy semejantes. En la foto podemos ver el anuncio de un queso que se llama Emmental y la frase Emmental, mi querido Watson. Emmental y elemental son muy parecidos, suenan muy parecidos y hacen un juego de palabras muy interesante. Emmental, mi querido Watson. También lo encontramos en los versos de Blas de Otero, un hombre a hombros del miedo, o Luis de Góngora, vendado que me has vendido. He puesto un enlace al rap, que lo encontraréis en la caja de descripción, porque en el rap también se pueden ver muchas paronomasias, así como otros recursos, entre ellos los morfosintácticos, que vamos a ver a continuación. Como recordamos, los recursos morfosintácticos son aquellos que tienen que ver con el orden de las palabras en el enunciado, y entre ellos están la anadiplosis, anáfora, calambur, concatenación, enumeración, epanadiplosis, epíteto, hipérbatón, paralelismo, pleonasmo, quiasmo y retruécano. La anadiplosis es la repetición de la última palabra o sintagma de un verso o enunciado al principio del siguiente. Por eso hemos puesto el dominó, porque tiene esa ficha doble que puede ir por un lado y por el otro con el mismo número. Fijaos en los versos de Antonio Machado. También yo tengo mis rejas y mis rosales. Podemos ver cómo mis rejas son las palabras que acaban en el primer verso y cómo en el siguiente verso se empieza con esas dos mismas palabras. De ahí la anadiplosis. En el verso de Lope de Vega tenemos mueran tiranos traidores, traidores tiranos mueran. Se repite traidores al final de un verso y al principio del siguiente. Por lo tanto, tenemos anadiplosis. La anáfora es la repetición de una misma palabra al principio de cada verso u oración. Por eso he puesto la foto de las manzanas en hilera. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi la muchedumbre de América, dice Jorge Luis Borges, repitiendo esa palabra, vi. Miguel Hernández, por el contrario, hace una anáfora que podemos ver repitiendo la misma palabra verso tras verso. Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada, temprano está rondando por el suelo. Vamos al siguiente, el calambur, que es la repetición de palabras que suenan igual y al menos una de ellas se compone de dos términos. Por ejemplo, en este anuncio de Darth Vader, que pone helado oscuro, helado y el lado forman el calambur, ese juego de palabras. Y como vemos, helado va junto y el lado está formado por dos palabras. Al igual que en el verso de Góngora, condados ganan condados. O el juego que hace Quevedo cuando dice, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. ¿Qué está diciendo? ¿Que escoja una flor o que realmente padece cojera? Probablemente en ese momento estaba haciendo un juego de palabras, un calambur, para mofarse de la reina. Concatenación. La concatenación es una serie de anadiplosis seguidas. Por ejemplo, en estos versos de Antonio Machado lo vemos claramente. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Como vemos, la palabra que está al final del verso se repite en el siguiente al principio. Eso que ya conocemos como anadiplosis, cuando se repite de forma sistemática, se llama concatenación. La enumeración todos la conocemos. Expresión sucesiva de términos con la misma categoría gramatical. Recordemos que siempre tienen la misma categoría gramatical las palabras que se van repitiendo. Por ejemplo, en Jorge Luis Borges, se requieren la aurora y el poniente, siglos, armas y el mar que une y separa. Está haciendo una enumeración de sustantivos. O Lope de Vega en estos versos, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. En el primer verso hace una enumeración de verbos, en el segundo verso de adjetivos. Pasemos ahora a la epanadiplosis, que no hay que confundir con la anadiplosis. En este caso es la repetición de una palabra al principio y al final del mismo verso u oración. Por eso he puesto esta foto en la que aparecen las lunas menguantes a ambos lados, ¿verdad? Y fijémonos en el verso de García Lorca, verde que te quiero verde. Ahí repite la palabra verde al inicio y al final, creando la epanadiplosis. Y en el caso de Rubén Darío, silencio de la noche, doloroso silencio. Vamos con el epíteto. Es un adjetivo calificativo que expresa una cualidad implícita en el sustantivo al que acompaña. Por ejemplo, Blancanieve. Todos sabemos que la nieve es blanca, pero le ponemos ese adjetivo, ese epíteto, para enfatizar. Los epítetos no tienen por qué, pero suelen ir antepuestos al sustantivo. Otros ejemplos que vemos aquí, tristes guerras, cielo azul, dulce miel. El hipérbaton, cambio del orden natural o esperable de los elementos de un enunciado. Como habla Yoda, ¿no? Prácticamente, si el hipérbaton aprender quieres, hablar como yo debes. Básicamente rompen la sintaxis y de ese modo también crean una sonoridad diferente, un ritmo diferente o simplemente hacen que el lector preste más atención. Veamos cómo Gustavo Adolfo Bécquer usa el hipérbaton en estos versos. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo normal sería que dijera volverán las golondrinas a colgar sus nidos en tu balcón. Ese sería el orden normal, sintácticamente. Al cambiarlo, crea un juego poético y un cierto ritmo, sonoridad o métrica. Vamos con Garcilaso de la Vega. Con tanta mansedumbre
el cristalino Tajo en aquella parte caminaba. Como veis, también la sintaxis tiene un efecto especial. Eso es el hipérbaton. Vamos con el paralelismo. Repetición de estructuras sintácticas. El paralelismo es muy parecido a la anáfora, pero en el caso del paralelismo puede encontrarse, digamos, un paralelismo de estrofa a estrofa o incluso un paralelismo bimembre en el que haya alguna estructura sintáctica que se repite. Ejemplos serían: no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. O por ejemplo, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos. Vemos cómo, en ese caso, sí que se repite a un lado y al otro del verso la misma estructura sintáctica. Vamos con el pleonasmo. Es la redundancia por repetición de términos innecesarios. En la foto vemos cerrado hasta que abramos. Es evidente que hasta que abráis, pues va a estar cerrado. Fijaos cómo en llorando de los ojos, en el cantar del mío Cid, vemos cómo es evidente que si lloras va a ser por los ojos. O por ejemplo, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. En este romance del enamorado y la muerte, cuando dicen subas arriba, subir arriba, es redundante, porque evidentemente vamos a subir arriba. Eso es un pleonasmo. Se parece un poco al epíteto, pero recordemos que el epíteto siempre es un adjetivo, mientras que el pleonasmo puede ser un sintagma nominal, un adverbio o un sintagma preposicional. Vamos con el quiasmo. Es la repetición en la que hay una distribución cruzada de elementos de una misma estructura gramatical. Por eso he puesto la foto en la que se cruzan el blanco y el negro, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en quema el sol, el aire abrasa, que tenemos dos verbos que prácticamente son sinónimos, pero son diferentes. Y fijaos cómo sí que hay una especie de imagen cruzada, ¿no? Quema y abrasa se cruzan, digamos. Igual que sol y aire en este caso. Por lo tanto, tendríamos un quiasmo. En el otro caso, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. También vemos ahí esa sensación de X, ese cruce entre escribo, escribo, sangro, sangro. Y bueno, en este caso es un fragmento de la canción de Fito y Fitipaldis. ¿Y qué pasa con el retruécano entonces? Es muy parecido al quiasmo. Repetición de varias palabras invirtiendo el orden. Se diferencia del quiasmo en que en el retruécano el juego de palabras se hace con las mismas palabras. Hemos visto antes dos ejemplos, uno con quema y abrasa, otro sí que se repetían las mismas palabras, pero bueno, había esa sensación de cruce de palabras. En cambio, en el retruécano es más bien invertir directamente el orden. Vamos a ver los ejemplos. El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Vemos cómo se invierte el orden de las palabras. Hacer siempre quiere, querer siempre hace. Y en el ejemplo de Mariano José de Larra, en este país no se lee porque no se escribe, o no se escribe porque no se lee. También vemos ahí cómo se han invertido las palabras. Primero leer, luego porque, primero porque y luego leer. Y con escribe lo mismo. Hay que diferenciar entonces el quiasmo del retruécano. Y ya hemos finalizado los morfosintácticos y vamos con los recursos léxico-semánticos. Enumerémoslos. Alegoría, antítesis, gradación, hipérbole,
lítote, metáfora, metonimia, paradoja, personificación o prosopopeya, símbolo, símil o comparación, sinécdoque, sinestesia y sinonimia. La alegoría son metáforas encadenadas que describen acciones o hechos imaginarios que se corresponden con hechos reales. Por eso he puesto estas figuras del ajedrez, ya que cada una representa a la reina, al rey, al caballo, a unos guerreros. Y en el ejemplo de Lope de Vega tenemos: pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada y entre las olas rota. La barquilla es el alma, los peñascos son los problemas, las velas desveladas se refiere a que están indefensas y las olas serían los peligros. Siempre en la alegoría, como en la metáfora, tiene que haber una asociación de ideas entre un objeto real y un objeto imaginario que se le parece de alguna manera. La antítesis: enfrentamiento u oposición de dos términos antónimos. Y vemos cómo esa llama de agua sería totalmente imposible, ¿verdad? Cuánto lujo en el cuerpo, cuánta pobreza en el alma. Entre lujo y pobreza hay casi una relación de antonimia, y eso sería la antítesis. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Corto y largo. Gradación: es una enumeración en orden ascendente para llegar a cierto clímax o descendente, anticlímax. Es una especie de énfasis. No paro de contar los segundos, los minutos, los días. De ahí una gradación. Otro ejemplo: un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. En cada sintagma, Miguel Hernández nos adentra más en el sentimiento. Y, por ejemplo, en Góngora: en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Como vemos, son enumeraciones, pero que tienen una capacidad de énfasis. Vayamos entonces a la hipérbole. Es una exageración desmedida, no hay que confundirla con el hipérbaton. Se parecen en el nombre, porque las dos empiezan por hiper, pero recordamos que el hipérbaton era un recurso morfosintáctico en el que se cambian las palabras de orden en la oración, ¿verdad? Mientras que la hipérbole es una exageración de algo. De ahí la foto en la que con unas pequeñas gotitas de tabasco se han hecho palomitas de maíz en la mazorca. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. En versos de Quevedo, dedicados a la nariz de Góngora. O Miguel Hernández cuando dice: por doler me duele hasta el aliento, que sería pues una exageración. Y ahora vamos con el lítote. La lítote es una atenuación de lo negativo. A veces se utiliza la negación. Es no expresar todo lo que se quiere decir, sin que deje de entenderse la intención del hablante. A menudo se consigue negando lo contrario de lo que se quiere decir. Por ejemplo, tu comida no estuvo nada mal. No quieres decir ni que estuvo bien ni que estuvo mal. En el caso de Antonio Machado tenemos el verso: ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, para decir que no fue un gran seductor. No me cae muy bien, o expresiones como no es mala idea. Como ves, siempre la lítote viene acompañada de una negación. Pero se trata justamente de atenuar lo negativo. La metáfora
es uno de los más utilizados. Sustitución del nombre de una realidad, término real, por el nombre de otra con la que guarda cierto parecido, término figurado. Por ejemplo, si el término real son los dientes, el término figurado pueden ser las perlas, porque son pequeñas, son blancas, se parecen a los dientes. Y podríamos decir, las perlas de tu boca son preciosas. De ahí la metáfora. En el caso de la imagen, vemos como esta niña se ha quedado dormida sobre el pan de molde, que sería como una almohada. Es tan mullido el pan de molde que la niña se queda dormida. Y vamos a los ejemplos poéticos. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas al cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanando a sí mismo en loco empeño. De Gerardo Diego, refiriéndose a un ciprés como un surtidor o como un chorro. Está que echa chispas, para decir que está enfadado, o caí en una depresión, para decir que comenzaste a sufrirla. Y por ejemplo, la famosa descripción de Dulcinea en El Quijote, que sus cabellos son de oro, su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura, nieve. Fijaos cómo, pues, los cabellos son oro, ya es una metáfora. Bueno, una serie de metáforas que forman una alegoría, justamente, como ya habíamos mencionado antes. Vayamos ahora a la metonimia. Es la designación de una realidad con el nombre de otra, con la que tiene alguna relación de proximidad o contacto, ya sea causa-efecto, autor-obra o producto-lugar. Y aquí vemos cómo ya no hablaríamos del refresco, sino que es la propia naranja la que se exprime en nuestro vaso. De ahí la metonimia. Otros ejemplos serían: hay que respetar las canas, en vez de decir a la gente mayor. O se exponen 3 Goyas, en vez de decir 3 cuadros de Goya. Como veis, estamos dando la parte por el todo, o el todo por la parte. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Con la palabra voz, Rafael Alberti se refiere a todo él, a sí mismo. Paradoja. Es la expresión de un pensamiento que parece absurdo o contradictorio. Y ahí vemos como, por ejemplo, las hormigas pasan alrededor del chupachús. Es un anuncio de chupachups sin azúcar, de ahí la gracia, ¿no? Pero es paradójico que las hormigas no se abalancen hacia él. Oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida, las trocado. Matando, muerte en vida, las trocado. Claro, ¿cómo vas a convertir en vida algo que está muerto? De ahí la paradoja. Esto es ser hombre, horror a manos llenas, ser y no ser, eternos fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas. Ser y no ser, de ahí la paradoja. Como veis, se parece a la antítesis, solo que la antítesis tiene más que ver con la antonimia y la paradoja más con el pensamiento, la filosofía, las ideas. Vamos con la personificación o prosopopeya. Es la atribución de cualidades humanas a seres inanimados o irracionales. Y vemos estas hormiguitas que bailan como si eso fuera posible, ¿verdad? Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, decid si por vosotras ha pasado. Bosques y espesuras, decid. Si pudieran hablar, dirían algo, ¿verdad? Personificación.
objetos inanimados o seres no humanos que sin embargo exhiben cualidades humanas. En el caso también de Juan Ramón Jiménez tenemos estos fragmentos de su poema: vino, primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Parecía otra cosa, pero nos está hablando de la poesía, que vino, que iba vestida, a la que amó, como si fuera una persona. El símbolo es la palabra o expresión que alude a otra realidad, a menudo espiritual o más profunda y difícil de definir, como por ejemplo en la imagen la lluvia, símbolo de tristeza. Como vemos, se puede confundir con la metáfora, pero hemos de recordar que la metáfora siempre se asocia a una realidad imaginaria que se parece mucho a la realidad real. Igual que en la metonimia también tenemos un juego con una realidad en la que damos la parte por el todo o el contenido por el contenedor, por ejemplo. Aquí, sin embargo, de una manera casi arbitraria, casi aleatoria, el poeta inventa un nuevo lenguaje en el que cada símbolo tiene un significado y, bueno, pues cada poeta puede elegir sus símbolos, aunque también existen pues símbolos universales. En el caso de los símbolos, para que se entienda mejor, podemos, por ejemplo, decir que la luna en Lorca puede tener el significado de la muerte. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos, ¿no? Una luna que viene a matar a un niño. Pero en cambio, otro poeta podría decir, bueno, pues para mí la luna es el símbolo del embarazo, y hacer un poema relacionado con eso. Es decir, de alguna manera tiene un matiz aleatorio e interpretativo. E incluso podemos decir que a veces hay que preguntarle al autor qué quería decir con eso para poder entenderlo. Lo mismo nos pasa en esos versos de Antonio Machado. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas secas le han salido. ¿Quién nos iba a decir que cuando habla del olmo viejo se refiere a Leonor, su esposa, que estaba muy afectada y gravemente enferma y que finalmente murió, pero que en ocasiones parecía que se iba a curar, que estaba mejor? De ahí esos brotes, ¿no?, que venían con la primavera. Pero que sin embargo eran hojas secas. Como veis, pues los símbolos tienen esa capacidad, ¿no?, de transmitir. Otro ejemplo: verde viento, verdes ramas, con la sombra en su cintura, ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Para Lorca, en este caso, el verde sería el símbolo de presagios negativos, de tragedia o de muerte. Y lo utiliza para dar una intensidad al poema. Vayamos ahora con el símil o la comparación. Sería la identificación de un término real con otro imaginario que tiene cualidades parecidas mediante un nexo, que puede ser como o puede ser igual que, o por ejemplo el verbo parecer. Fijaos que lo diferencia de la metáfora el hecho de que utiliza un nexo de enlace. Por ejemplo, sus ojos brillan como dos estrellas. Es símil y comparación porque tiene la palabra como. Si dijéramos sus ojos brillan o las estrellas de su cara brillan, mejor dicho, ya tendríamos la metáfora. Pero en cambio, como decimos, sus ojos brillan como dos estrellas, el como es lo que hace la comparación. Otro ejemplo: la luna cruje como pan caliente. Recordad que siempre tiene que estar ese como
o ese igual que para que sea símil. Sinécdoque. Aquí estamos con prácticamente lo que sería un tipo de metonimia. Tipo particular de metonimia que consiste en la sustitución del nombre de una parte por el todo o viceversa, o el nombre del continente por el del contenido, la materia por el objeto. Y vemos cómo en esta publicidad de Coca-Cola se ha cogido una porción, un trocito, y parecen dos ojitos y una sonrisa. Ejemplos: ganarse el pan con pan en vez de comida. En este caso sería la parte por el todo. La ignorancia es atrevida. Por ignorancia se entienden todos los ignorantes. Por lo tanto, el todo por la parte. O me comí una bolsa de patatas, cuando bolsa iguala a las patatas, no es que te estés comiendo la bolsa. Por lo tanto, el contenedor por el contenido. Sinestesia, unión de dos realidades o características que se perciben por sentidos diferentes. Y vemos en la imagen cómo sus ojos son bocas, su nariz son orejas o la boca es un ojo. Es mezclar los sentidos en el juego de palabras. Por ejemplo, en colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. Los colores no pueden ser sonoros. Las orejas no pueden ver y los ojos no pueden oír. De ahí la sinestesia, porque simplemente transmite algo, ¿no? El hecho de mezclar esos sentidos. Es de oro el silencio, la tarde es de cristales. También a significados como el silencio o la tarde les añadimos un tacto, un material. De Luis Cernuda, aquel mismo aroma duro y agudo. Un aroma que se siente por el olfato se convierte en algo duro, que es un tacto, o agudo, que puede ser, por ejemplo, un sonido. Y en el caso de Góngora, con terciopelo estruendo, como si un estruendo pudiese ser aterciopelado, cuando en realidad un estruendo se escucha por el oído. Como veis, mezclan los 5 sentidos. Y llegamos al final de la presentación, con la sinonimia, que es una sucesión de sinónimos seguidos o cercanos. Y el ejemplo, por ejemplo, casa, hogar, vivienda. En el caso de los poemas, en cárceles de espacio, aéreas llaves, te me encierran, recluyen. Vemos ahí dos verbos que prácticamente significan lo mismo. Y luego, en un fragmento de un poema de Miguel de Cervantes, pérfidos, desleales, fementidos, crueles, revoltosos y tiranos, cobardes, codiciosos, malnacidos, pertinaces, feroces y villanos, adúlteros, infames, conocidos por sus industriosas, más cobardes manos. Fijaos cómo la sinonimia no deja de ser una enumeración, pero de sinónimos. Y bueno, pues aquí hemos llegado al final de la presentación. Espero que te sirva para aprenderte todos y cada uno de estos recursos, que los separes siempre en fónicos, morfosintácticos y léxico-semánticos y que los utilices en tus textos, tus poemas o a la hora de comentar. Hasta otro vídeo. Chao.